Cuando se acercaba mi cumpleaños número 50, yo sentía que mi juventud se estaba desvaneciendo. Comenzaron a surgir miedos, sobre todo porque me aterraba la idea de que mi marido dejara de amarme, de hacerme el amor como cuando éramos jóvenes, o que simplemente dejara de verme como una mujer interesante. Y durante años creí que mi matrimonio con Rogelio era de esos matrimonios estables, que aunque no eran perfectos, éramos muy firmes en nuestro andar. Él trabajaba como gerente en una empresa de logística. Siempre tuvo un carácter fuerte, de esos hombres que hablan golpeado y se creen dueños del mundo porque traen un gafet de un puesto importante. Yo no era una tonta sumisa, pero sí era una mujer que a veces sacrificaba mi punto de vista con tal de mantener la casa en tranquilidad, sobre todo porque durante muchos años, antes de que nuestros hijos se fueran a estudiar fuera del país, yo no quería que ellos fueran testigos de nuestros problemas. Y por eso, quizá por costumbre, nunca pensé que me fueran a cambiar, así como se cambia un mueble viejo, pero en este caso, por otra mujer. Todo empezó el día que fui a la oficina de Rogelio. No le avisé. No lo hice por celosa, sino porque Rogelio llevaba semanas llegando con cara de pleito a la casa. Llegaba tarde. Ya no me tocaba como antes. Ya no existían esas caricias, esas bromas, esos chistes que nos hacían reír. Ni siquiera esa confianza de pareja que, aunque no sea de romance de novela, me hacía sentir acompañada. Y es que cada vez que yo intentaba acercarme a él se hacía a un lado, con frases que afirmaban que estaba cansado. Después se ponía a ver el celular, como si ahí dentro hubiera encontrado un nuevo refugio, una nueva vida. Pero aquel día llegué al edificio con la excusa de llevarle unos papeles del seguro. En recepción me pidieron una identificación y me asignaron un turno. Yo conocía a su secretaria anterior, Mónica, una mujer ya grande de edad, muy formal y muy educada. Con ella ya llevaba muchos años mi marido trabajando. Mónica me caía bien, porque siempre hablaba con mucho respeto, y a veces nos quedábamos platicando de cualquier cosa por horas. Éramos buenas amigas. Pero esa tarde, en cuanto pisé el piso de la oficina de mi marido, vi que el aire, la vibra estaba distinta. No sé cómo explicarlo. Como cuando entras a una casa donde ya discutieron y se quedó todo el resentimiento pegado en las paredes. En el escritorio de la recepción se encontraba una mujer muy joven, de verdad muy bonita, con esa piel limpia como de ángel, un cabello negro muy lacio, los labios pintados bien rojos, muy carismáticos. Se notaba el perfume caro que usaba la mujer. Ella era de esas mujeres que parecían de revista. Me miró con una sonrisa un tanto apática, con desprecio, como si ya supiera quién fuera yo. «Buenas tardes, señora. ¿A quién busca?», me dijo aquello moviendo los dedos sobre el teclado de la computadora. Seguramente estaba chateando, porque no se veía ser de esas mujeres que les guste mucho trabajar. Me dio mucho coraje que no me reconociera, que me tratara de esa forma, pero le respondí: «Evidentemente busco a Rogelio. Por si no sabe, soy su esposa». La joven mantuvo la sonrisa y de mala gana me contestó: «Entonces usted debe de ser la señora Miriam. Pase. Yo soy Sofía, la nueva secretaria. Me imagino que el señor Rogelio ya la espera». Me dio escalofríos la presencia de aquella chica, pero me tragué el coraje. Cuando Rogelio me vio entrar, para nada se alegró. No me abrazó ni se me acercó. Solo se enderezó en su silla como si lo hubiera cachado robando. «¿Pero qué estás haciendo aquí, Miriam? ¿Por qué no me avisaste que venías? Sabes que no me gusta que me molesten. Hoy precisamente tengo una carga de trabajo que ni te imaginas. Así que dime, ¿qué pasa?». Le respondí que iba a dejarle unos papeles. Era normal que él no me esperara, pero también le pregunté por Mónica, su secretaria, pues él no me había dicho antes que ya le había encontrado un reemplazo. Rogelio no dudó, pero con algo de nervios me respondió: «Ella renunció. Ya no estaba como para el ritmo de trabajo tan pesado.
y decidió buscar otra cosa menos estresante. Eso fue hace unas semanas. ¿Y por qué tanta pregunta, Miriam? Dime qué te traes. En ese momento fue cuando sentí todo. No fue lo que dijo, sino como lo dijo. De una forma fácil, sin pena, como si hablar de una mujer que llevaba años cuidándole la agenda y todos sus planes tan importantes hubieran significado nada. Y así como cambió de secretaria, fuese de igual forma el cambiarse de calzones cada día. Mis ojos se fueron hacia Sofía. Ella estaba ahí a unos pasos, acomodando unas carpetas dentro de la oficina de mi marido, con una lentitud muy calculada, un tanto agachada, dejando ver un escote que podría devorar el instinto de cualquier hombre, incluido mi marido, por supuesto. Me imaginé que ella estaba ahí de metiche. Seguramente estaba cuidando a su hombre, pero bueno, mi marido se incomodó mucho con mi presencia, pero decidí no dar mucha guerra. Primero tenía que analizar el terreno, así que decidí regresar a casa, y lo hice con un nudo en el estómago. Tenía miedo, ya me empezaba a sentir vieja. Sabía que entre mi marido y aquella mujer seguro había algo. Yo conocía bien a Rogelio y sabía que algo me ocultaba. Esa noche, como si fuera a propósito o un desquite, él llegó tarde. Se metió a bañar sin decirme nada. No sé si fue mi percepción, pero me dio el aroma a perfume de mujer, al mismo que usaba la tal Sofía. Después del baño, Rogelio se acostó y me dio la espalda. Al par de minutos comenzó a roncar como un maldito cerdo y me dejó ahí, ignorada otra vez. Yo me quedé viendo el techo y pensando lo peor, con un insomnio que me llevaba a divagar cosas en mi cabeza que simplemente me daban a entender que la peor parte de mi relación estaba por comenzar. Pasaron días y el comportamiento de Rogelio empeoró. Siempre andaba de mal humor, casi no me hablaba, y cuando lo hacía me hablaba como si yo fuera un estorbo. Una noche me ganó el drama y le pregunté si aún me amaba, pero Rogelio se quedó callado y me dijo que el amor se transforma con los años y que él en su vida, a su manera, me seguía amando. Eso me dejó en las mismas. ¿Cuál era su manera? Solo estaba diciendo estupideces para evadir una respuesta, para evadir confrontarme. Fue hasta una tarde. Recordé que en el mercado local había una mujer que siempre me recomendaban para hacerme limpias y demás. Lo pensé mucho, pero al final fui a visitarla. Me vestí de lentes oscuros y ropa oscura también. No quería levantar sospechas o que alguien me reconociera. Aquella mujer se llamaba Doña Matilde, y por lo que sabía, esa señora también era una lectora de cartas de tarot. No era una bruja de esas de película. Era una señora bajita, con manos rasposas. Ya se le notaba cansada, como una mujer triste. Su mirada era muy pesada, y allí en su localito, cuando me metí, tenía un altar escondido en su local, con algunas velas y también lo que parecían ser algunas ofrendas. Me llamó la atención que había fotos muy cerquita de aquel altar, como si fueran víctimas o quizá personas a las que se buscaba ayudar. Yo no quise meterme en detalles, pero aquella mujer me sentó frente a una mesa después de darme los buenos días. Hablamos un poco sobre el tema, pero no le di detalles. No le hablé de aquella mujer Sofía, ni de la necesidad de saber si mi marido me engañaba. Sin embargo, con aquella serenidad, la señora Matilde barajó las cartas muy despacio y cuando las abrió, las acomodó sobre aquella mesa y su cara cambió. Hubo un silencio que me pareció eterno y la expresión en su cara me lo dijo todo, pero sus palabras me lo confirmaron. Tu hombre trae la energía de otra mujer encima. Es una energía joven. Veo que es una mujer que no le conviene, pero a veces así son de pendejos los hombres. Ellos nomás piensan en una chica bonita que les abra las piernas, que los ayude a descargarse. A veces no tienen cerebro para otras cosas, y creo que tu marido va por ese camino. La señora Matilde
estuvo ahí revisando sus cartas y me describió a Sofía como si la hubiera visto ahí, escaneado. La describió como una mujer joven con el cabello lacio oscuro, con un perfume fuerte, unas uñas arregladas y con esa sonrisa falsa que le caracterizaba. Pero aún con esto, seguía escuchándola, porque aquello era solo el principio. Te voy a decir algo peor, mujer. Aquí me sale que se van a ir de viaje juntos, y te aseguro que después de ese viaje, ya nada va a ser igual. Así que prepárate. Muy probablemente tu marido te pida el divorcio, o puede que tarde un poco, pero hay un lazo muy fuerte de tu esposo hacia esa chica. De ella hacia él no lo creo. Seguramente solo lo usa por dinero. Pero pues qué te digo, mujer, así son las cosas. Es una interesada en el dinero de tu esposo, y aquel está tan tonto que seguro se lo va a dar. Sentí que el estómago se me hundía. Me reí nerviosa, como queriendo negar todo lo que escuchaba, pero no había nada que decir, sino mucho que comprobar. Ahora bien, mujer, antes de que te vayas, si un día quieres darle una lección a tu marido, deberíamos hacerlo hasta que descubras todo lo que te he dicho. Por ahora no, porque quiero que sepas cuál es mi poder y que confirmes cada una de las palabras que te he dicho. Así que llegado el momento, tú decidirás. Aquí estaré para ayudarte. Salí de ese lugar temblando. No quería hablar con Rogelio, pero fue inevitable. Y esa misma semana, Rogelio me soltó la noticia como si fuera cualquier cosa. Qué bueno que te veo, Miriam. Quiero decirte que pasado mañana me voy a ir de viaje. Serán 3 días fuera de la ciudad. Tengo que verlo de una negociación importante. Hay que cerrar un acuerdo y hay mucho dinero de por medio. Él se estaba quitando la corbata, tratando de liberarse del supuesto día pesado, el que seguramente había pasado con su secretaria. Yo tenía que hacerle la pregunta obligada, y al parecer no le iba a caer muy bien. Un viaje en estos días, Rogelio. Bueno, ni modo, trabajo es trabajo. Y por cierto, ¿con quién te irás? Le pregunté aquello con la garganta seca de los nervios. Mi marido ni siquiera me miró. Me iré con la secretaria, evidentemente, la que conociste el otro día. Sofía es muy eficiente y su apoyo para mí es indispensable. ¿Acaso tienes un problema con ello? Recuerda que Mónica, la anterior secretaria, de igual forma siempre iba conmigo a todos los viajes. Espero que no estés empezando con tus cosas, porque ya te conozco, Miriam. En ese momento supe que doña Matilde no había leído las cartas, había leído mi desgracia y lo había hecho a través de mi alma, de todo mi dolor. Esa noche me encerré en el baño y lloré en silencio, con la mano en la boca para que nadie me oyera, porque lo más humillante no era el viaje, era que mi marido ya ni siquiera se esforzaba en fingir amor. 2 noches después, mientras él hacía su maleta, yo, parada detrás de la puerta, vi algo que me heló. Rogelio se puso perfume, un perfume nuevo, por cierto, no el de siempre, como si se preparara para otra vida, como si se estuviera empezando a preparar para amar a otra mujer. Ahí empezó mi verdadera caída, y todavía no sabía lo peor. Aún todo eran dudas que no había comprobado. Cuando Rogelio se fue de viaje, la casa se quedó muda. Había una calma de velorio, de esas que huelen a muerte y abandono. Yo me movía de cuarto en cuarto, como alma en pena. Fingía que estaba ocupada. Es que necesitaba dejar de pensar en 1000 cosas, pero la verdad era que lo imaginaba todo. A mi marido en el hotel, en la misma habitación que esa mujer, bebiendo vino, bailando, riéndose como estúpidos mientras esa mujer le enseñaba los pechos con su escote para que Rogelio se los saboreara y le escurriera la baba y la llevara después a la cama para hacerle el amor bien borracho. Me la imaginaba a ella gimiendo mientras que mi marido le hacía el amor, con esas caricias que antes me hizo a mí, con esas palabras al oído que antes me habían enchinado la piel. Me imaginaba sus besos,
esos labios que me juraron amor eterno en el altar. Todo era una pesadilla, no podía estar en paz. Estaba sola en casa viviendo una cruda amargura. En aquellos días de ausencia, no hubo una llamada para mí o un mensaje para saber cómo me encontraba. Fue hasta el cuarto día que Rogelio regresó porque, según él, se le complicó cerrar el trato y tuvo que quedarse un día más. Él entró con su cara dura, sin culpa, con la camisa oliendo a jabón del hotel. Me dio un beso rápido y en la frente, como si yo fuera su mamá, y yo, tragándome el coraje, me hice la ciega por cobarde y por miedo a confirmar la verdad. Esa noche se metió a bañar y fue ahí cuando vi algo que no debí ver. Rogelio tenía algunos rasguños en la espalda. No hablo de solo uno, sino varios, aquellas líneas rojas marcadas, como de uñas desesperadas de una maldita amante. Aquello era evidente, y nomás se me apretó la boca. ¿Qué es eso que tienes en la espalda, Rogelio? ¿Con qué te lastimaste? Le pregunté nada más para saber qué me respondía, con qué pendejada salía. Oh, ya veo. Me rasqué con la puerta del coche, pero no es nada de gravedad. Nada de lo que te tengas que preocupar. Ya no dije nada. Me tragué las palabras como si me hubiera tragado una pastilla amarga, y esta me hubiera destruido la garganta. Al día siguiente quise revisarle el celular, no por chismosa, sino por necesidad evidente. Ya no me podía aguantar las sospechas. Me sentía mal por jugar al detective, pero no tenía de otra. Yo sabía que Rogelio era descuidado, pero me di cuenta que ya le había puesto contraseña al celular. Sabía bien que tenía la necesidad de ocultarme todo, algo que yo ya sabía y que de alguna forma u otra lo iba a comprobar. Y entonces pasó lo que me abrió los ojos. Fue para un día que llegó un estado de cuenta del banco. Rogelio lo dejó en la mesa. Andaba muy apurado, porque se tenía que ir a comprar unas cosas. Después de ponerlo en la mesa, subió por algo más, y después que bajó, se fue directo al auto y se marchó. Dejó el sobre ya abierto, y se fue apresurado. Así que aproveché, y me senté en la cama para comenzar a leer, mientras que el corazón se me quería salir de las costillas. En aquel estado de cuenta encontré compras en una tienda de vestidos, cenas en restaurante, botellas de vino que no eran para nada baratas, y lo que me reventó por dentro fue que compró varios paquetes de condones durante el mes. ¡Qué ironía! A mí ya ni me tocaba. Pero para la secretaria sí había ganas, y muchas sobre todo, porque la cantidad de preservativos era mucho mayor de la que compraba cuando éramos jóvenes. ¡Qué rabia que para la secretaria sí había dinero, paseos, viajes e intimidad, mientras que a mí me tenía arrumbada como si fuera un mueble! Me quedé mirando la hoja encontrando más cosas. Sentí una rabia caliente subirme por el cuello y luego una tristeza que me dejó fría. No lloré por orgullo en ese momento. Solo apreté la hoja con fuerza. Quería romperla, pero no debía dejar pista de que había invadido la privacidad de mi marido. Cuando Rogelio volvió, yo ya había guardado el estado de cuenta. Lo dejé tal y como él lo dejó. Le serví su comida. Lo vi masticar como si nada, muy tranquilo el miserable. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo feo. La infidelidad no solo destruye, también nos convierte en actores en nuestra propia casa. Yo aprendí a ocultar el dolor y a mostrar una cara de serenidad, pero que por dentro me empezaba a pudrir. Esa misma semana empecé a hacer algo que nunca pensé: espionaje, porque si él me iba a mentir, yo necesitaba pruebas. No por venganza todavía, sino para no volverme loca, para sostenerme de algo real que me permitiera justificar el desquitarme de la peor forma posible. Un día que yo sabía que él iba a salir fuera, fui al edificio de su trabajo y busqué a la señora de la limpieza. Ya la conocía bien, se llamaba Irma. Ella era una mujer muy pobre que tenía necesidades económicas especiales. Y por ahí fue que le llegué con mi propuesta. Muy a escondidas le pedí que me viera en una fondita de por ahí cerca. Y cuando comenzamos a hablar, le pedí un favor. Espero no le moleste que la haya citado aquí, señora Irma, pero lo que quiero pedirle
Puede incomodarle, pero de verdad necesito mucho este favor y solo usted puede ayudar. Seré muy directa. Solo quiero saber si mi esposo tiene una relación con su secretaria, con la tal Sofía. Sé que usted anda en todo el edificio y ve cosas. Sé que nadie pensará que usted pueda hablar, porque aquello comprometería su trabajo. Usted finalmente es una tumba para los secretos de todos aquellos quienes trabajan en el edificio. Pero mire, yo le prometo una gran discreción y también un apoyo económico que sé que le vendrá bien. Tome este sobre, ábralo, revise cuánto es y espero su respuesta. Tenga también esto, le voy a entregar un celular. Quiero que me asegure una prueba de lo que le pido. Será de gran ayuda. Si usted decide declinar mi oferta, en ese teléfono encontrará mi número, así que puede llamarme. Y vendré por el dinero y por el teléfono. Quedo a la espera de su respuesta. Tómese su tiempo. La señora Irma me miró como quien ya ha visto 1000 historias iguales, y mientras le mordía a su chile relleno que le invité de comer, me dijo: «Ay, señora, esos de las oficinas son bien puercos, bien cochinos. A su marido todavía no me ha tocado verlo, pero creo que sí acepto lo que me propone. Solo que si pierdo el trabajo, no me vaya a desamparar, por favor, porque tengo hijos que mantener. Y usted váyase tranquila, yo me encargo de todo lo demás. Y en cuanto tenga información, yo le aviso. Y la verdad es que le agradezco mucho la ayuda y por invitarme a este chilito relleno. La verdad es que está bien sabroso. Sabrá Dios hace cuánto que no comía tan rico». Me retiré de ahí sabiendo que estaba jugando sucio, pero era el mismo juego sucio que Rogelio estaba jugando conmigo. Pasaron unos días y mi celular vibró una tarde. Al revisar la notificación, me di cuenta que se trataba de la señora Irma. El mensaje decía lo siguiente: «Señora Miriam, ¿cómo está? Buenas tardes. Solo quiero avisarle de que lo logré. Por fin los caché, esos malditos infieles. Usted tenía razón. Ahorita le mando unas fotos». Me ardía el pecho. Quería gritar. Y en eso me llegaron las fotografías de las que me había hablado la señora Irma. Ahí estaba Rogelio, mi marido, bien pegado a Sofía en un pasillo, besándola como no me besaba a mí desde hacía años. Ella lo agarraba de la cara con las 2 manos, como si ya lo hubiera comprado, como si fuera su futuro asegurado. Maldita piruja barata, me daba tanto coraje de verlos así. Sentí un mareo, me temblaron las piernas, y luego sentí que algo se rompió dentro de mí. Una parte de mi ser se murió en ese instante, pero luego, después de reflexionar, otra parte nació. Una Miriam con deseos de reclamar justicia, una que ya no iba a suplicar, sino a cumplir la más cruda venganza. Esa noche fui con doña Matilde, la misma bruja del mercado. Fui con las fotos impresas en mis manos, y al entrar a su consultorio, las puse sobre la mesa. «Usted tenía razón, señora Matilde. Mi marido está con su secretaria. Ahora dígame qué hacemos. Siento que si no me desquito, si no lo veo sufrir, me voy a pudrir por dentro, más de lo que ya estoy». Doña Matilde no se sorprendió. Solo encendió una vela como si ya me hubiera estado esperando desde tiempo atrás. «Efectivamente, yo te lo dije. Ahora dime tú, mujer, ¿quieres justicia o quieres destrucción? Yo no te juzgaré, solo haré lo que me pidas». Tragué saliva y después tuve que sacar mis palabras, aunque me doliera mucho. «Quiero que se acabe, y si para acabarlo se tienen que romper ellos, pues que se rompan. No me importa si se mueren, si sufren, si tienen que arrastrarse a pedir perdón. Simplemente eso quiero. Ayúdeme, por favor». Doña Matilde me miró y no me dijo nada más. Ella empezó a preparar cosas, con listones, usando sal, un vaso con agua que era un líquido oscuro, una figura envuelta en tela, y me pidió el nombre completo de mi marido y de la secretaria. Evidentemente el de la muchacha no lo conocía, pero le di la referencia de lo que sabía. Doña Matilde me hizo repetir cosas que me dieron vergüenza.
no por pudor religioso porque siempre fui católica, sino porque una no se imagina que a los 50 años ande pidiéndole a la oscuridad y a la brujería que se meta en la vida de una para resolverla. Me puso frente a una mesa también, me dio papel y lápiz y me pidió que escribiera tal cual lo que yo quería que pasara. Escribí con la mano temblorosa. Quería que se les acabara el amor, que se les pudriera la cama que los unía, que lo que hicieron a escondidas se les volviera el peor de los castigos. Se le entregué a la señora Matilde. Ella lo dobló, lo amarró con hilo negro y lo metió en un recipiente con sal. Después de un momento cerró todo aquello y me lo entregó. Después me dijo: «Vas a llevarte esto, lo vas a esconder donde Rogelio duerme, justo debajo, y no vas a volver a tocarlo, aunque escuches ruidos, aunque sueñes feo, ¿me entendiste? Una vez que todo haya ocurrido, entonces sí, con un trapo lo agarras, lo metes en una bolsa y vas y lo tiras bien lejos». Asentí porque no comprendía lo que pasaba. Me sentía como una criminal, pero también como alguien que por fin respiraba el aire de la venganza. Esa noche, cuando llegué a casa, escondí el trabajo debajo del colchón, justo del lado donde Rogelio se dormía. Él llegó tarde, algo borracho. Se tiró en la cama y ni me miró. Y yo, por primera vez en semanas, no sentí tristeza. Sentí como una esperanza, como quien ya puso una trampa y solo falta que el animal caiga en ella. Y ese animal, o mejor dicho, ese maldito cerdo era mi marido. Pasó un poco de tiempo, no mucho. Rogelio empezó a verse mal, un tanto ojeroso, irritable, como si algo lo estuviera chupando por dentro. Se levantaba sudando y los malestares físicos ya eran evidentes. Yo quería sentirme victoriosa, pero no podía, porque la brujería no se siente como un triunfo. Se siente más que nada como cargar una piedra pesada de culpa en la espalda, una que pesa mucho, que te dobla las rodillas. Una noche me desperté con un olor fuerte en el cuarto, como a azufre, con un extraño presentimiento en el pecho también, una angustia que me hacía temblar las manos. Noté que esa noche me había quedado dormida esperando a mi marido, y este no había regresado. Eran cerca de las 3 de la madrugada, y él, aunque llegaba tarde, nunca llegaba a tan altas horas de la madrugada. Me preocupé y me levanté a tomar algo para dormir. Sabía que él se estaba revolcando en otra cama, la de Sofía, su secretaria, mientras yo, angustiada, lo esperaba en casa. Apenas estaba por regresar a la cama cuando en eso sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté y una voz de hombre me preguntó: ¿Usted es la esposa del señor Rogelio Valdivia? Respondí que sí, que qué estaba pasando. Lamento darle este tipo de noticias, pero su esposo tuvo una situación de salud y necesitamos que venga. Debo adelantarle que lamentablemente él falleció hace una hora y necesitamos tomar algunos datos, hacerle algunas preguntas. Por favor, venga, le voy a dar una dirección. No me dieron más detalles, solo me proporcionaron la dirección de un hotel y fui en taxi. No tenía el ánimo o la concentración para manejar el otro auto que teníamos. El camino se me hizo eterno. Iba mirando las luces de la ciudad como si fueran velas de funeral, porque sabía que estaba a punto de encontrarme con algo horrible. Cuando llegué, vi patrullas, gente en recepción, un guardia preguntando cosas, y en una silla y tapada con una sábana estaba ahí Sofía, con el maquillaje corrido por haber llorado y la mirada perdida, como si le hubieran arrancado la vida en un sueño. La estaban interrogando y de repente se puso mal, una crisis de nervios, y yo al verla así no sentí lástima, sentí un desprecio hondo, quería escupirla en la cara. Un oficial me estuvo haciendo preguntas y me dejó pasar a la habitación. En esta se encontraba mi marido, desnudo, tirado sobre la cama, con la panza colgándole hacia un lado, la piel pálida y sus miserias ahí de fuera, encogidas como la cabeza de una tortuga que se oculta en su caparazón,
Tenía la boca entreabierta, y aquella era una imagen tan perturbadora que jamás se me va a borrar. Rogelio, mi marido, el hombre que se creía invencible, reducido a carne inútil, podrida y lista para ser devorada por gusanos bajo tierra. Me acerqué con pasos lentos, y entonces lo vi con más detalle. Ahí en su pecho él tenía una especie de moretón, un tanto oscuro, muy raro, como si se le hubiera marcado desde adentro del cuerpo. Me agaché a mirarlo bien. El moretón tenía forma de calavera, no en una forma perfecta, pero se notaba. Es como si la muerte, como si alguna entidad oscura hubiera dejado su firma para dejarme ver que todo aquello había sido a causa de la brujería que hice. Sentí náuseas, me agarré del buró para no caerme. Todo aquello ya era mucho para mí. Una mujer de mi edad no tenía que estar expuesta a esas emociones tan fuertes. En ese momento entendí algo tan terrible. No fue la intensidad de mi marido por haber hecho el amor con una mujer más joven lo que lo mató. Aquello solo fue una historia que le gusta contar a la gente. Muchos dicen que en lugar de venirse él se fue. Hacen bromas sobre Rogelio. Realmente nadie lo quería, pero lo que lo mató fue otra cosa. Algo que se metió cuando yo abrí la puerta con el coraje a la energía de la brujería. Cuando salí de la habitación, Sofía me miró desde la silla. Sus ojos estaban hinchados, pero en el fondo vi un brillo de miedo real, como si supiera que aquello no fue solo el infarto, como si supiera que algo también a ella la estaba rondando. Yo no dije nada, no le grité ni hice escándalo, porque el escándalo y los chismes son para la gente morbosa, y yo no lo era. Tuve que regresar a casa para preparar lo del entierro y todo lo demás. Me senté en la cama, en el lado donde Rogelio dormía, y me quedé mirando al techo. Claro que me dolía aquello. Me dolía haber sido reemplazada, humillada y aplastada. Me dolía que mi matrimonio se acabara por una muchacha que podía ser mi hija. No sabía cómo es que le iba a contar todas esas cosas a nuestros hijos cuando regresaran a casa. Todo me superaba. Sin embargo, una parte de mí se sentía satisfecha, sobre todo cuando, al poco tiempo, salió la noticia en los diarios de que una muchacha joven había sido encontrada sin vida en una casa. Había sido apuñalada. Todo apuntaba a un crimen pasional. Cuando leí la nota con detalle, supe que esa mujer era Sofía. Se daba su nombre completo y colocaban una imagen de cuando ella estaba en vida. Era la misma maldita, la misma zorra. Lo que me sorprendía era que tan rápido había olvidado a mi marido y que tan rápido le había buscado su reemplazo. Otro hombre adinerado seguramente. ¿Qué más podía suceder? No había que otra cosa que esperar. Semanas después de haberse hecho investigaciones, resultó que la esposa que había sido engañada, así como yo, había sido la autora intelectual del crimen. Aquella había encontrado a su marido en la cama, con aquella mujer, con Sofía, y por ello es que la apuñaló a sangre fría. Todos los detalles se contaron en la segunda edición de la noticia, y supe ahí que mi petición, que hice a la brujería de la señora Matilde, se había cumplido al pie de la letra. Yo no me lo esperaba a tal grado, pero, finalmente, ya no se podía hacer nada. Desde entonces vivo con esa culpa. Sé que al principio ese deseo de venganza me supo dulce, pero después se ha vuelto una amargura que me pesa todo el tiempo. Sé que hice mal. Hubiera sido más fácil divorciarme, pero créanme que las emociones humanas a veces son difíciles de manejar, sobre todo cuando nos ocurren esas situaciones que nos conducen al extremo de la cordura, en que nos enseñan a que debemos reaccionar como si tuviéramos que sobrevivir en ese instante, como si de ello dependiera nuestra vida. Por eso es que aquellos impulsos me llevaron a hacer lo que hice, y hoy en día, cuando miro a mis hijos a los ojos, sé que hay un vacío dentro de mí, un vacío que ellos jamás comprenderán y que nunca sabrán, porque al final hice lo que hice porque así lo dictó mi impulso, mi corazón, y no quiero empeorar más mi vida. Ya mucho daño hizo Rogelio y ya mucho nos destruyó. En la actualidad, cuando escucho a mujeres decir que
Quieren hacer un amarre de brujería para hacer que su hombre regrese. Yo solo bajo la mirada, porque sé que algo está mal. Y sé algo que nadie quiere aceptar también. La brujería no regresa el amor, no repara las relaciones ni te trae riqueza, mucho menos una dulce venganza que siempre creemos que podemos conseguir. Al final todo son oscuras consecuencias, desgracias, que nunca se podrán borrar de nuestra mente. Así como yo siempre llevaré a cuestas la muerte de mi marido y la de su bella secretaria.